Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. Argentina, TV1 necesita de ustedes en este aspecto, por supuesto. Y también va nuestro agradecimiento a todos los que colaboran con TV1, con toda la programación que lleva adelante este canal y que lo único que pretende es llevarle a todos ustedes, dentro de lo que entendemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y por supuesto estamos poniendo este programa bajo la protección y educación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que como la Virgen de Luján siempre le pedimos nos proteja, nos guía, nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y por supuesto frente a la Argentina, que tiene sus enemigos ocultos, enemigos externos, ¿cuántos que tiene, Dios mío? Tanto traidor, ¿no? Y de la misma manera nuestra Hispanoamérica, nuestra fe, nuestra forma de pensar, nuestro canal. Le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy vamos a tratar un poquito de cuál es la postura de la Argentina, ¿no? Frente a un mundo donde se maneja en una multipolaridad, como el gobierno nacional decidió enfrascarnos directamente en una bipolaridad o tripolaridad, ¿no? Entre Argentina, Estados Unidos e Israel. La pregunta es, ¿no? Aranceles que nos ponen, que de alguna manera bloquean nuestra posibilidad de comercio, ¿no? Nuestras exportaciones. De la misma manera Israel, ¿no es cierto? No nos beneficia en nada. Lo que sí se entrega a Israel, ¿no? Esa política carnal que hablaba tanto de Carlos Menem, ¿no es cierto? El presidente Menem en su momento con los Estados Unidos, ahora parece que es un trío, ¿no? Ya no es carnal con Estados Unidos, ahora es carnal con Israel también, entonces tenemos acá un trío. Pero no una multipolaridad, ¿no? Como el mundo se mueve, hay poderes, ¿no? Está el BRICS, ¿no es cierto?, que tanto lo han negado aquí, pero que dependemos también de ellos porque China nos ha prestado un swap para mantener las reservas del Banco Central, que tanto nos pedía. Entonces hay tanto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el futuro que nos propende, ¿no es cierto?, frente a todo esto? Vienen elecciones, ¿no es cierto? Hay una gran incertidumbre, habrá una cantidad de gente que no vaya a votar, ¿no? ¿Cómo es? Hay una cleptocracia también, ¿no es cierto? Es difícil, tenemos que analizar todo esto. Por supuesto que para mí uno de los hombres que tiene un gran sentido común, que siempre tratamos de hacer estos programas, es con nuestro querido amigo, que lo haremos vía internet, con Carlos Joseaga. Bueno, estamos conectados con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Carlos, gracias por recibirnos nuevamente. Gracias. Gracias a TV1 por recibirme a mí también todas las semanas, como siempre, y a vos especialmente, Juan Manuel. No, por favor, creo que es una de las pocas personas que tiene sentido común y que analiza la cosa desde un espectro bastante, bueno, obviamente nacional, con un sentimiento que evidentemente hace a que tomemos responsabilidad, pensemos las cosas realmente de verdad y bueno, empujemos para adelante, ¿no? Este tema que vamos a abarcar hoy, que en realidad entendemos que por un momento se hablaba de que, ¿no?, la bipolaridad, tripolaridad, que es la que plantea el gobierno actual, y que de alguna manera vivimos en un mundo multipolar, porque son muchos los polos importantes de influencia y que nos pueden beneficiar más que perjudicar, como es el caso, ¿no? Estar con Estados Unidos y te pone tarifas, ¿no? Estos impuestos, ¿no? Importación, exportación. Y de repente tenemos Israel, del cual no nos beneficia nada, cada vez es un problema mucho más grave, pero vemos también mucha participación aquí en la Argentina de ellos, ¿no? Que no sé hasta qué grado nos beneficia. Pero bueno, estamos negando una multipolaridad que Argentina podría beneficiarse en esto. ¿Cómo lo ves? En realidad estamos en una etapa clave en la historia, porque en este momento se están negociando, desde hace ya por lo menos 2 o 3 años, se está negociando una especie de nuevo Yalta. Estados Unidos está empezando a negociar con Rusia por el tema de Ucrania,
tratando de separarlo de China, entre otras cosas, pero más allá de la estrategia que está siguiendo, la realidad es que se están repartiendo entre tres potencias, se están repartiendo un nuevo orden internacional. Y los países como nosotros, que tienen un desarrollo intermedio, estamos enfrentados a tomar decisiones. O sea, las decisiones de Milei y su banda, porque de otra forma no se puede llamar a esto, es inclinarse por una unipolaridad basada en Estados Unidos, Israel y nada más. Y desde ahí le dictan la política que se sigue, ¿no? El tren de la humanidad, sin embargo, sigue andando. Es decir, sigue andando la India, sigue andando China, sigue andando la propia Rusia, siguen andando los países asiáticos, todo sigue funcionando, y hasta los africanos, y nosotros estamos enredados en esa cosa de la que no podemos salir, incluso desde el consenso de Washington de Menem, que se repite ahora de otra forma, pero estamos en esta cosa muy cerrada en base a un solo polo de poder, a lo que nosotros creemos que es el único, porque la verdad que no lo es, como bien dijiste vos hace unos segundos. Es decir, hay varios polos que han surgido desde abajo en un momento y ahora ya están en una posición de igualdad, incluso de superioridad eventualmente, como es el caso de China. Es decir, uno mira eso y ahí está el tema. Mientras nosotros tenemos un problema vernáculo bastante serio porque hemos sometido a un rol secundario lo que es el papel mismo de la política. O sea, cuando la política tiene que existir para ubicar el país en el mundo, tiene que existir para establecer cuáles son nuestros principios e intereses estratégicos, tiene que seguir esa línea y no convertir a la política en una simple suma de intereses personales que van buscando un espacio de poder. O sea, son dos mundos. O sea, una cosa chiquitita como la aspiración de algunos dirigentes para tomar espacio, y otra cosa muy diferente es que el país tome espacio dentro del universo de todas las naciones del mundo. Por eso la multipolaridad sería nuestro mejor negocio, porque primero somos una potencia intermedia que no tiene, digamos, el poder de China o de Estados Unidos o de Rusia en algunos aspectos, pero tenemos un nivel y un territorio realmente considerable, importante. Y tenemos que reconocer, por lo menos los que analizamos las cosas desde el interés nacional, que existen no uno, sino varios polos de poder. Y estos centros de influencia son, al día de hoy, los principales son China, la India, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea todavía, lo que a nosotros nos permitiría, incluso algunos bloques de países africanos que han formado, así como nosotros el Mercosur, han formado distintas organizaciones que permiten establecer relaciones dinámicas y flexibles, evitar la dependencia, que nosotros somos verticalmente dependientes en lo financiero, dependemos de Wall Street, dependemos de los mercados, dependemos de las tarifas y aranceles de Estados Unidos, dependemos de que Estados Unidos nos deje o no vender el gas en otros lugares. Es decir, todo esto es la dependencia. Lo otro implica romper ese esquema dependizante y dedicarse a la toma de decisiones no forzadas, es decir, basadas en el interés nacional. Diversificar los vínculos económicos, los vínculos comerciales, inclusive los vínculos diplomáticos, ¿no? Diversificar muchas cosas es importantísimo en países de desarrollo intermedio como la Argentina, que le da posibilidades de progreso. Lo otro no te da posibilidades de progreso, es decir, porque estás sometido a las decisiones y a los intereses ajenos. Esto es la realidad, sí. Es que en este aspecto que bien planteás, Brasil está, ¿no es cierto?, integra el BRICS, integra, ¿no es cierto?, este nuevo polo, ¿no?, de poder. Y de alguna manera, Estados Unidos, que avanza con altos tarifas para Brasil decidió cambiar su eje de comercio y dedicarse a China, India, etcétera, donde hizo su apertura de mercados con relación, ¿no es cierto?, a la carne y tantas otras cosas que nosotros somos los grandes productores, ¿no? Si a Brasil le entorpece eso y nosotros teníamos un mercado un poco
más lógico con India y con China, etcétera, si Brasil empieza a dedicarse a ese comercio se nos cierra la puerta a nosotros, porque nosotros ni siquiera lo integramos, así que la prioridad la tiene Brasil. ¿Cómo quedaría eso? Porque en realidad es el juego riesgoso que recién acabas de plantear y que de alguna manera dependemos, pero que también nos deja fuera de foco y con una pérdida tremenda para la Argentina, ¿no? Pero por supuesto, es decir, nosotros tenemos en ese grupo tenemos nuestro destino, igual que Brasil. O sea, la diferencia entre Brasil y nosotros es que Brasil ha tenido una política exterior muy seria, fundada en una organización, básicamente en Itamaraty, que puede convocar a los intereses del Brasil cada vez que lo necesita y hacer y formar una política. O sea, los gobiernos de Brasil no están por encima de Itamaraty. Ni Itamaraty está por encima de los gobiernos de Brasil, pero Itamaraty es un poder permanente y los gobiernos son un poder circunstancial. Es decir, puede gobernar Bolsonaro, Lula, Cardoso o cualquiera de los que conocimos, pero Itamaraty y su política permanente, que defiende los intereses permanentes de Brasil, están alineados. Esa es la diferencia con la Argentina. En la Argentina viene un presidente y pone un canciller que le parece a él, a veces un descastado de la política que tuvo mala suerte y lo descubrieron haciendo cosas inconvenientes, entonces el premio es ser embajador o canciller. Es decir, lo hemos visto con Rucauf y con otras personas en algún momento. Lo hemos visto con Mondino también, que tenía sus cuentas con temas bancarios, ¿no es cierto? Es decir, todo esto es la misma cosa. Nosotros no estamos teniendo una estructura para eso. Estamos teniendo un premio para ciertas personas, como no tenemos una estructura política suficientemente sólida. Es decir, lo que estamos teniendo son intereses particulares, por eso mencioné el tema del rol de la política. El rol de la política ha sido trastocado, ahora son toda una cuestión de toma y daca de intereses personales para ocupar espacios de poder. Ya no es un proyecto político, ni defiende un proyecto político. En Brasil eso no pasa. Es decir, en Brasil pasa eso en una fase, pero en la fase estructurada del Estado no ocurre. Es decir, ocurre que está Itamaraty, están los intereses permanentes y Brasil sigue creciendo mucho más que la Argentina. En todo momento, los últimos 50 o 60 años, finalmente nos terminó pasando. Es decir, porque nosotros estábamos muy por encima de Brasil en otros tiempos. Y al final sucedió que nos pasaron. La otra cosa es que estos organismos como el BRICS y la relación, digamos, multipolar, a nosotros nos permitiría limitar nuestra vulnerabilidad. Nosotros somos un país extremadamente vulnerable. Somos vulnerables comercialmente, somos vulnerables por el lado de la deuda, somos vulnerables porque no tenemos defensa, ni ejército, ni nada. Es decir, y tenemos un pedazo del territorio ocupado inclusive. Es decir, somos vulnerables en muchos aspectos. Y también somos vulnerables ante posibles sanciones, porque nuestra clase política le tiene miedo a enfrentar al sistema financiero internacional y demás, porque dice, si nos aplican una sanción, nosotros, bueno, chao, nos caemos. Somos vulnerables frente a las crisis y los cambios de política que ejerce la potencia dominante. Es decir, cuando Estados Unidos empezó con los aranceles, se mostró claramente la vulnerabilidad argentina, porque nos aplicaron aranceles, pese a la amistad, las relaciones carnales y todo lo que se te puede ocurrir, en cuanto a genuflexiones sean concebidas, en este caso se vio claramente que te aplicaron las mismas aranceles que al resto. Y las industrias argentinas están padeciendo, algunas más prebendarias que otras, pero están padeciendo el cambio de política de la potencia dominante, en este caso Estados Unidos. ¿No? Entonces nosotros no tenemos margen de maniobra si dentro de la unipolaridad nosotros no tenemos. Si cuando vos mencionás a Brasil, Brasil es un multipolar por excelencia. Es decir, Brasil es un fundador de los BRICS, Brasil siempre buscó el África, siempre buscó una alternativa. Y siempre estuvo en el tema del sur-sur y eso, pese a las distintas ideologías que dominaron el país. Es decir, tuvieron sus intereses nacionales por encima de las diferencias políticas. Y eso es una cosa que la Argentina no supo y hasta el día de hoy no sabe hacer. Carlos, con relación a eso, el Mercosur,
que también fue un estímulo muy grande de Brasil, si no me equivoco, en su momento, y Argentina. ¿Eso qué significa? Tampoco funcionó, y entonces ni siquiera como mercado común ni como algo que pueda proyectar a la Argentina, ya este gobierno lo torpedeó, se cansó de torpedearlo, como otros, ¿no? Para atrás. Mira, el Mercosur en realidad es un invento de Itamaraty impulsado por la industria paulista. O sea, todo esto está basado en la Gran Cámara Industrial de San Pablo. Entonces, lo que se hizo en el Mercosur, Brasil no sabía cómo contener o imponer barreras para que Estados Unidos y otras potencias no invadieran el mercado latinoamericano. Entonces se inventó el Mercosur. En época de Alfonsín, junto con el presidente de ese momento brasilero, Tancredo Neves, se hizo el acta que crea el Mercosur. El Mercosur en general benefició más a Brasil que la Argentina. Pero yo no los culpo tanto los brasileros, en este sentido, que gran parte de lo que nos pasa a nosotros son consecuencia de nuestros problemas internos, de los cuales Brasil, como tenía la herramienta que era el Mercosur, supo sacar ventaja en todo momento. Entonces, cada vez que la Argentina abandonaba un mercado o lo desperdiciaba, enseguida Brasil lo ocupaba. Cada vez que Argentina dejó un lugar vacante en el orden internacional, lo vimos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en un montón de temas, Brasil enseguida ocupaba ese espacio, pero lo ocupaba porque estaba favorecido para que lo ocupara. No era que nosotros nos estaban arrebatando por la fuerza, no, nada, nosotros dejábamos eso a que lo ocupara cualquiera. Lo podía haber ocupado Brasil como cualquier otro país. Esto es la realidad concreta. Entonces, cuando hablamos de esto, es decir, es un problema argentino. Los que tenemos que tomar una política exterior, los que tenemos que decidir sobre la multipolaridad, la bipolaridad, la tripolaridad o la unipolaridad, somos nosotros. Nosotros ahora estamos eligiendo con una especie de unipolaridad, porque la tripolaridad que está planteándose en el mundo en este momento, sola, por el hecho de la guerra de Ucrania y por otras razones, por el avance de China, es una tripolaridad entre Estados Unidos, Rusia y China, básicamente. Ni siquiera la India logra formar parte de ese gran estrato de altísimo poder, aunque se está haciendo un lugar, pero todavía no lo alcanza. Es decir, lo alcanzaría mejor si tuviese aliados como nosotros, o nosotros buscásemos a ellos como aliados, también nosotros tendríamos un espacio en ese universo de países poderosos. Que no lo vamos a tener nunca en la medida que nos sometamos nosotros mismos por debajo de este nivel. Y este es un asunto muy serio, que desgraciadamente lleva ya muchos años y por eso se explica nuestra decadencia constante en los últimos 50, 60 años sin parar. Es decir, porque nuestra posición a nivel internacional siempre ha sido subordinada. Entonces no tenemos margen de maniobra. Entonces la política te lo dice con todas las letras. Dice, no, ¿qué podemos hacer? En la época que estaba el consenso de Washington, no, pero es la globalización. Ahora no, ahora es Trump que pone los aranceles, mañana va a ser otra cosa. Es decir, el problema es la subordinación mental. Toda nuestra clase política está subordinada mentalmente a esto y no tiene ningún margen de maniobra. Le tocan un silbato y corren para el lado que le dicen. Es decir, esto es Milei, esto es Macri, esto es el kirchnerismo también. Lo que pasa es que hay matices. Esto es muy importante entenderlo. Cuando te dicen, no es lo mismo el kirchnerismo que Macri. Sí, es lo mismo, porque el modelo que está detrás es este que estoy mencionando. Y es el mismo en todos los casos, que tiene matices. Los matices son matices que tienen que ver con el mercado político, no con la política, ¿eh? Hablo del mercado político. El mercachifle de lo político es eso. Yo te doy, vos me das, yo me pongo, yo te pongo, yo te nombro esto, te pongo aquello, qué sé yo, pactémoslo. Que esto viene desde la época ya de Alfonsín, cuando Nosiglia negociaba con Manzano. Esto no es de ahora. Entonces es micropolítica, es una política rasa, a vuelo de gallina. No tiene más que toma y daca, negocios, sacar del Estado, porque es la cleptocracia, sí. Entonces no es la política donde yo discuto el modelo, discuto el país que queremos, discutimos dónde nos insertamos en el mundo, de qué vamos a vivir durante los próximos 30 o 40 años. Es decir, porque esto es lo que tiene que discutir la Argentina. En este momento más que nunca.
porque se está rediseñando el mundo entero. Entonces, nosotros tenemos que decidir en ese rediseño qué papel jugamos. Si no jugamos ningún papel, bueno, Dios nos guarde, porque no va a quedar nada de la Argentina que conocemos. Entonces, esto es aumentar el margen de maniobra, esto es mejorar la negociación, que nos permite hacer acuerdos bilaterales o multilaterales, jugar con la competencia entre las grandes potencias. Esto es muy importante para poder conseguir las mejores oportunidades para los intereses permanentes de la nación. Porque hay intereses que son permanentes, que no son intercambiables por nada. O sea, están o no están. Cuando decimos permanentes son que es lo único que nos sostiene como país. ¿Eso tendría que ser tipo política de Estado? Es decir, tendría que ser, claro. Bueno, Sí. pero no, nunca tuvimos una política de Estado. En un momento creo que Duhalde planteaba hacer una especie de, ¿cómo que se llama? De consenso entre partidos. Todo era entre partidos, por supuesto, ¿no? No era por el análisis de una alta política tampoco, pero se planteó en un momento de hacer. Es que la alta política no sale solo de los partidos políticos, y menos de los partidos políticos que tenemos nosotros, que no son partidos políticos, son estructuras cazapuestos que tienen por botín al Estado, no son estructuras políticas insertadas en la sociedad representando a las fuerzas vivas de una nación. Son estructuras parasitarias de la nación. Estamos confundiendo una cosa con la otra. Y la Argentina, con esa confusión entre lo que es una fuerza política que parasita a la nación y una dirigencia política que forma parte de la nación y la representa, son dos mundos. Y en esos dos mundos nadie entiende nada en la Argentina. Entonces, por eso las encuestas ahora, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones? Y la abstención va a ser primera. ¿Por qué? Porque está todo el mundo frustrado con esto, porque no hay una representación real de los intereses de nuestra sociedad en el poder. Entonces es un poder vacío. Y está vacío, entonces lo están llenando los extranjeros. Y no digo los extranjeros solamente por el Fondo Monetario, por todo eso, sino extranjeros de todo tipo y color, que se están haciendo de espacios dentro de la Argentina y hasta teniendo territorio y teniendo intereses fundamentales en el área de la defensa y en otros lados. Es decir, esto va a pasar en la medida que nosotros no tenemos concepto de lo que estamos haciendo. La menor noción no existe. Y por eso es tan importante tener una masa crítica, una mesa de arena de gente pensante que represente algo, porque básicamente tiene que representar algo de lo que es el país, tanto en la economía como en lo sindical, como es decir, por lo laboral, como en lo que es en lo social, por la cultura y por otras razones. Tenemos que tener una estructura bien representativa. Entonces, esto no está pasando. Y esa estructura es la que se transporta a la multipolaridad diciendo esto es la Argentina. Y nosotros somos así, estamos haciendo esto. Y nuestros intereses son estos y buscamos quienes son coincidentes con esos intereses. Por ejemplo, entre otras cosas de la autonomía estratégica, ¿no? Esto implica tener una agenda propia, un temario de cosas. ¿Cuáles son los intereses en defensa, en comercio, en energía, en un montón de temas? Es decir, esto permite poner en valor nuestros recursos estratégicos. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, tenemos litio, que vengan y hacemos, y ahora tenés ahí una exportación, la verdad, pequeña, porque si uno la mira bien en volumen es una exportación pequeña, que para mucha gente es muy importante, y te dicen, bueno, pasamos de esto a esto, qué sé yo, a 500, a 1.000 millones de dólares. Eso no es nada para un país que tiene el octavo territorio de la Tierra. Es decir, estamos hablando de nada. Y no tenemos todavía transporte de eso a la fase industrial. No tenemos ninguna forma de convertirlo en una cadena de valor, porque si se la van a llevar así, y hablo del litio por decir un caso, pero podés hablar del gas de vaca muerta, que se está tratando de todas maneras de convertirlo en algo para poder exportarlo, del petróleo, que se están haciendo caños únicamente para eso. Entonces, bueno, esto ¿por qué no? ¿Por qué no naftas? ¿Por qué no energía eléctrica? ¿Por qué no GNL ya convertido en un valor? No hay mucho tiempo para hacer eso tampoco, porque se está estableciendo que por más de 20 años no tiene esto. O sea, dentro de 20 años se van a usar
otros recursos. Entonces todos estos recursos van a quedar en el olvido. Imagínate lo que puede pasar dentro de 20 años, con una Argentina que desaprovechó todo eso y dejó pasar el momento histórico o lo mal vendió como está pasando en este momento. Es decir, lo de la cadena de valor es tan importante porque permite establecer planes de industrialización vinculados a esos mismos recursos naturales. Por ejemplo, la fabricación ya no solo de baterías, sino también de automóviles eléctricos, nuevos emprendimientos con el hidrógeno. Es decir, tenemos un montón de oportunidades y necesidades a cubrir en un mundo más amplio que una unipolaridad. Es decir, esto funciona únicamente en la multipolaridad. Nuestro modelo mental, porque hoy es una especulación, porque la sociedad no está acompañando esto, es decir, no digo que no lo quiera acompañar, sino que no sabe cómo acompañarlo, porque yo me doy cuenta que cuando hablas con la gente no sabe cuál es el camino. Y el camino es este, no hay otro camino. O sea, cuando uno reclama, no puedes reclamar el problema de los jubilados sin darte cuenta de esto. Porque estos son los recursos que va a permitir financiar toda la sociedad argentina. Nuestro Estado es un Estado social. Nos guste o no a los que hablan, es un Estado social. Y no es que nació siendo un Estado social, sino que se convirtió en un Estado social. Carlos, hay un tema, ¿no? Porque obviamente cuando uno dice, bueno, el pueblo acompaña o no acompaña, entonces puede reaccionar o no. En realidad sabemos que, más que nada hoy, si uno estuviera en desacuerdo, mueven la gendarmería, ¿no es cierto?, la prefectura, la policía, bueno, y reprimen, ¿no? O sea que no importa lo que el pueblo diga, no le interesa a los gobernantes, ¿no? De hecho, los gobernantes hacen lo que quieren, cada uno que agarra la manija, como bien dijiste, proyecta lo que quiere ¿no es cierto?, en una política de pigmeos, sin duda. Pero al mismo tiempo tenemos los representantes que se ponen del pueblo, ¿no?, en el Congreso. Pero a la misma vez lo que se vote o se decida también en el Congreso, el Poder Ejecutivo puede vetarlo y bueno, y se puede insistir, y después puede entrar otro poder del Estado, como el Poder Judicial, que también es un centro de buitres, ¿no? En fin, es una carroña en general, ¿no? Entonces hay un abandono de un pueblo que no puede decidir, que ve que todo se desintegra, que al mismo tiempo, ¿no?, lo entretienen en una política barata. Entonces, ¿cómo está bien? No puede decidir, no puede hacer, está como rehén de un sistema que no puede salir de morderse la cola. ¿Cómo enfrenta una situación así? Es que la pregunta que vos me haces es doblemente compleja, porque vos me estás preguntando cómo se sale de la cleptocracia con métodos cleptocráticos. Este es el problema. O sea, toda esta descripción de la representación política es la representación política de un sistema que fue aumentando su grado de o sea, primero empezó siendo corrupto, después empezó a generalizarse ese fenómeno de la corrupción, después empezaron a normalizar a través de leyes los procedimientos corruptos y prebendarios, y finalmente tenemos una cosa de punta a punta completamente corrupta. Es decir, no quiero decir que todos los funcionarios políticos sean corruptos, pero el sistema es absolutamente corrupto y corrompe todo lo que toca. Entonces, es muy difícil para la gente, por eso el grado de apatía y la gran abstención que hay desde el punto de vista político. Yo soy partidario de la abstención revolucionaria por esa razón, porque no voy a encontrar en la charca de la cleptocracia otra cosa que un cleptócrata. O sea, cada vez que los partidos eligen, y lo vimos en estos días, cuando eligieron las listas, es una vergüenza lo que se vio. Ahora, si la gente en general se ha dado cuenta que es una vergüenza, y por eso tenemos en las encuestas el terror que tienen de la abstención revolucionaria, porque se viene la abstención revolucionaria. La gente dice, yo esto no lo voto, a estos tipos no lo voto nunca más, yo no participo más de este circo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era un circo. Entonces, el problema es que ya no es ocultable la situación de la ficción política de esta democracia que se ha armado, que no es una democracia. O sea, si vos me decís es una democracia,
bien, bendito sea, pero no es una democracia, es una cleptocracia. Y en la cleptocracia lo único que hay es esto que tenemos ahora. Entonces no podés pretender que surja de la Cámara de Diputados, o sea, puede ser algo de matiz. Por ejemplo, con el tema que estamos debatiendo estos días, si se van a rechazar o no los vetos presidenciales, ¿no? En 4 o 5 temas. Es un matiz, porque el problema de la Argentina es que, uno, tiene que vivir de algo el país. Tiene que tener su estructura productiva sana y en función y dinámica. Esto es esencial para que las cosas funcionen. Tiene que haber trabajo, tiene que haber educación, Mientras se está destruyendo todo esto, nosotros discutimos si los jubilados pueden cobrar o no 60.000 pesos más, que es una moneda, es nada, y sabemos que están sumergidos. Pero todo se va a ir sumergiendo, no solo los jubilados, porque esto está hecho exclusivamente para que drene hacia afuera una cantidad de dinero, una cantidad de riqueza enorme. Entonces, todo esto está ahí, con la anuencia de toda la estructura política. Oficialismo y oposición, todos están de acuerdo en eso. O sea, no hay ninguno que yo haya escuchado, salvo a nosotros, en nuestros diálogos semanales, sí, que digan, bueno, vamos a hacer un club de deudores entre los países de América Latina, por lo menos, si no de todo el mundo, todo el tercer mundo por ahí, ¿no? Que todos tienen deudas y todos están sometidos a estas cosas para tener criterios comunes de cómo se debe manejar el endeudamiento. Eso no va a pasar. Tampoco va a pasar esto que estamos diciendo, bueno, vamos a buscar en la multipolaridad nuestros espacios, nuestros nichos, nuestras posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Vamos a hacer alianzas estratégicas con los países que nos convengan a nosotros, no al revés. Es decir, todo eso no va a pasar nunca, mientras que nuestros políticos figuran con una tarjeta que dice que son asesores de la embajada norteamericana. ¿De qué estamos hablando? Es decir, este es el problema y no tiene diferencia de partido. No hay diferencia de partido. Lo único que hay son matices. O sea, el kirchnerismo trató de hacer, digamos, un gesto más popular para conservar electores. Los otros no les importan nada a los electores, porque saben que tienen... Bueno, vamos a un pequeño corte comercial porque hemos tenido un problema técnico. Volvemos enseguida. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos Josiaga. Tuvimos un pequeño trance de conexión. Pero, Carlos, venías hablando, obviamente, del tema que no se puede aspirar, ¿no es cierto?, a tener una alta política si obviamente tenemos una cleptocracia, viste, a nivel de partidos de chiquitaje, de una, ¿no?, política de pigmeos, ¿no?, de bajo perfil, y que en realidad todos colaboraron de alguna manera, el kirchnerismo, ¿no?, con matices, y el macrismo, y bueno, que no había mucha diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo se puede lograr que el gobierno analice el tema de del BRICS como una alternativa que valga la pena para salir de este enjambre que de alguna manera no nos permite ni crecer ni avanzar? En este contexto es una decisión argentina, porque ya estábamos invitados a formar parte del BRICS al momento que llegó Milei. Y Milei, con esta política que sigue él, fue una forma de bloquear el proceso, ¿no es cierto? Y esto es la realidad. Y entonces se negó a formar parte de los BRICS. Nos bloqueó a nosotros, Milei nos bloqueó el camino a todos los argentinos para poder tener acceso a un mercado que hoy es más de casi la 3/4 parte del mundo, ¿no?, en cuanto a cantidad de habitantes. Es decir, nosotros ahí tenemos espacios de cooperación muy amplios, porque son muchos países, muchos de los cuales son complementarios con nosotros. Es decir, el caso de pensar en Estados Unidos somos totalmente no complementarios, son competitivos. Es decir, Estados Unidos no nos permite ejercer esa capacidad de competición sobre la ventaja que podamos tener sobre algún que otro recurso. Ni siquiera con el gas de Vaca Muerta pasa eso, que es donde Estados Unidos está bloqueando toda posibilidad de que Argentina haga ningún proyecto de envergadura con eso. Es decir, esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces uno mira esto y dice, bueno, los BRICS, nos han invitado, podríamos estar participando, podríamos tener muchos proyectos en conjunto con muchos de los países que están en el BRICS, en cuanto a biotecnología, comercio satelital, nuclear, proyectos de alta avanzada, de punta, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico, porque China hoy está en la cabeza de casi 50 de los 60 indicadores principales de desarrollo económico y tecnológico. O sea, en 50 hoy tiene la primacía, y nosotros estamos dejando pasar esa conexión que podemos tener, donde la Argentina realmente con su economía puede complementar perfectamente bien muchas de esas necesidades, y nosotros obtener a su vez transferencias de tecnología, que ya lo hicimos otras veces con otros países, ¿no? Nosotros hicimos transferencias de tecnología a favor nuestro, ¿no?, por ejemplo, con las centrales nucleares. Nosotros hoy tenemos la licencia CANDU, nosotros podríamos hacer centrales CANDU, en vez de estar haciendo toda esta parafernalia que nos propone el gobierno actual, ¿no?, con los reactores que no tenemos, con ideas locas y demás. O sea, hay muchas cosas en las que la Argentina, en biotecnología, nosotros somos descollantes, podemos cooperar con la India, tranquilamente podríamos hacer un proyecto de complementariedad. O sea, Argentina tiene lugares y espacios donde desarrollarse. Hablo en el plano internacional, porque todo lo que nosotros hagamos en el plano internacional nos va a traer resultados para desarrollar en el plano interno. Nuestros problemas internos son re claros. Si nosotros tenemos un problema de ocupación, tenemos un problema de ocupación del territorio, tenemos un problema de desarrollo de la infraestructura, para lo cual todos estos acuerdos serían fantásticos. Tenemos un problema de atraso tecnológico, porque nosotros no podemos reconstruir, no tenemos el túnel del tiempo para reconstruir la industria que teníamos en los 50, en los 60, en los 70, y pensar que eso en el mundo de hoy le va a servir a nosotros o a alguien. Porque ya nuestra estructura no está para eso. O sea, tenemos que dar un salto adelante. Es decir, para dar un salto adelante necesitamos una cooperación
con otros países que llevan esa delantera para aprender y para poder dar el salto a nosotros también. Es decir, hoy el mundo concentrado del capital financiero manejado por Estados Unidos y por otros 2 o 3 países, entre Gran Bretaña, Israel y compañía, es decir, no tenemos ninguna oportunidad de desarrollar nada de todo eso. Es decir, porque en realidad el problema de fondo es muy, muy profundo en la medida que no somos complementarios y que ellos vienen a sacar, no a poner. Es decir, los demás países no están en esa posición imperialista o con búsqueda de esos recursos, sino que están tratando de hacer lo mismo que nosotros, desarrollarse, crecer, hacer que su población tenga mayor bienestar, procurar un nivel más alto de tecnología, de cultura y de desarrollo sostenible. Eso es lo que están haciendo todos, casi todos los países medianamente como nosotros. Es decir, esta es la realidad. Otros países ya tienen una impronta más fuerte, ¿no? El caso de Brasil puede ser bastante más imperial que lo que la Argentina nunca intentó ser, ¿no? Recién planteabas, ¿no?, que obviamente Estados Unidos nos pone en pie encima en algunos rubros y difícilmente podemos tener margen de maniobra, ¿no? Y de la misma manera, bueno, también tenemos un arco político que es cleptócrata, o en su mayoría, o ineficientes, o acomodados, o obedientes a lo que se le plantea. Más tenemos el tema financiero, que es una timba y que el plata se pierde, que podría haber bien sido para nuestro desarrollo, los mercados que podríamos explotar y que no los explotamos. Toda esta cuestión que pareciera, de alguna manera, que es un problema, vos planteaste, tenemos ese problema interno, pero también es un problema externo, ¿no? Entonces pareciera como que, viste, cuando se plantea el tema de que el mundo entero no quiere que Argentina se desarrolle, no quiere Inglaterra, no quiere Israel, no quiere Estados Unidos, no quiere ninguno de los que supuestamente son nuestros aliados, quieren que nosotros nos desarrollemos. De hecho, han puesto todos los obstáculos habidos y por haber para que nosotros nunca les demos 1 metro de distancia, ¿no? No nos den 1 metro de distancia, porque capaz que nos escapamos. Pero entonces el problema es múltiple. Es nuestro por un lado. ¿Será que nuestra clase política está puesta por todos estos intereses internacionales, que son los tipos que llegan a través de, ¿no?, de las grandes corporaciones que tienen espacio, viste, en televisión y todo, y llegan y bueno, y después terminan haciendo lo que les dicen ellos que tienen que hacer y no lo que tienen que hacer para el interés nacional? Entonces estamos en una situación muy difícil. Podríamos hacer un montón de cosas, pero no tenemos ningún gobierno que esté interesado en hacerla, ni políticos que estén interesados en hacerlo. Entonces, primero, ¿tenemos margen de maniobra? Segundo, ¿qué deberíamos hacer? Una revolución nacional de tal manera que nos deshagamos de toda la clase política. Tendríamos que voltear al gobierno, decimos caer, pero todo lo que digamos suena como conspirativo, entonces es revolucionario, que queremos, pero en realidad estamos en una caída en picada que no hay forma de poder salir, porque nada ofrece una alternativa de poder salir. Siempre tener los mismos muñecos girando y volviendo al mismo lugar. Entonces, también es desesperante esta situación. Que vos como analista, es decir, como también político, ¿no?, obviamente, ¿qué es lo que visorás? Porque los tipos de la embajada, pero también, viste, todos son obedientes y nos cuentan cualquier verso, ¿no es cierto?, para que nosotros aceptemos nuestro propio cadalso, ¿no es cierto?, y recibir la guillotina en cada uno de nosotros. Bueno, en cuanto al primer punto, no hay nada más que ver la foto de Milei con los 4 funcionarios principales del Ministerio de Economía en la última cadena nacional. Todos del JP Morgan. Eso responde de dónde salen los funcionarios que manejan el poder. Ahora, eso es más un problema interno que externo. O sea, a nosotros no nos invadieron militarmente.
nos invadieron desde otro punto de vista y estamos colonizados mentalmente. Entonces hay mucha gente, pero yo sigo insistiendo en esto. O sea, si casi el 50% de la gente no participa y está apático respecto del sistema político, es porque el 50% de la gente no se come el argumento de que influye en la decisión. Es decir, con este sistema político, con estas reglas de la cleptocracia, es imposible que la cosa se mueva para un lado o para el otro, porque está influenciada por distintos intereses. Es decir, el espacio político para que los intereses externos nos condicionen y se dediquen simplemente a extraer riquezas, que es lo que está pasando, y además hasta con cierto límite, ¿no? Porque fíjate lo que ha pasado con Vaca Muerta, donde las grandes corporaciones petroleras se están yendo toda la Argentina. Vos decís, ¿cómo no era un negocio bárbaro donde iban a ganar mucho? Sí, claro, pero Estados Unidos tocó el pito y dijo, conmigo no se compite. Entonces todos esos se van y te quedan los chiquitos, cosa que la Argentina tenga un desarrollo menor de lo que podría ser. Entonces siempre pasa así. Y lo mismo te ocurre cuando te ocupan un espacio que vos dejás libre, por ejemplo, en el comercio de las carnes. Vos mencionaste a Brasil, Brasil ocupó el espacio de la Argentina y hoy somos un poder secundario o terciario en la producción de carnes. Es decir, y lo mismo va pasando con los biocombustibles y va a seguir pasando con un montón de cosas en la medida que la gente esta, que forma parte de estos, yo diría, de la abstención revolucionaria, los que dicen, yo esto no lo quiero, bueno, en algún momento hay que decir qué es lo que queremos. Lo que queremos es un país desarrollado, con trabajo, con capacidad de acción, con innovación, con progreso tecnológico, con todo lo que tenemos potencialmente la capacidad de hacer, o nos resignamos a no hacer nada y dedicarnos a los productos primarios y qué sé yo, hacer como un país africano, que es a lo que nos está llevando esta gente. Es decir, esta es la decisión política básica. Es decir, pasada esa decisión política, la cleptocracia no tiene asidero en ningún lado. Es decir, porque hay que terminar con el régimen. Ahora vos me decís, ¿esto se hace dentro del sistema? Yo no lo creo que se haga dentro del sistema. Yo no sé si esto va a explotar antes o después de las elecciones. Si esto va a causar una implosión antes o después de las elecciones, porque ahora tampoco pueden mantener una armonía con sus propios aliados, porque sus aliados son divergentes. Entonces, hoy están peleados con los bancos, que a su vez lo va a llevar a una recesión monstruosa. Dentro de pocos días vamos a estar en una situación tremenda. Las pymes no van a poder sobrevivir con tasa del 80%. Se va a presentar el problema de la desocupación aún en los estratos más altos que tanto lo votaron, a Milei en su momento, y que le creyeron, que venía a corregir el tema de la casta y a cerrar el Banco Central y a dolarizar y a hacer todas las pavadas que dijo que iba a hacer y no hizo ninguna. Entonces, el fondo es este. O sea, si nosotros queremos cambiar en esa explosión, y deben surgir de vuelta las asambleas populares, deben surgir de vuelta nuevas actores de la actividad política, que los hay y que existen. Lo que no tienen es comunicación, no tienen los nexos y los canales, pero eso se va a producir solo, llegado el momento de una implosión. Como pasó en el 2001 y no supimos continuar con esa cosa de que había que cambiar las reglas de juego para que se pudieran ir todos definitivamente, y en lugar de eso se consolidaron las reglas de juego, se pusieron más rígidas y se aseguraron bien de que no se fuera ninguno. Entonces, este es el fenómeno inconcluso de la Argentina. Esto en esta fase tiene que solucionarse, porque si no se soluciona, realmente la Argentina está expuesta a una situación crítica y no sé si sobrevive como entidad jurídica y política, porque después de esto viene los separatismos provinciales, viene la desintegración de la nación. Entonces, a esto vamos. Si no lo vemos es porque no queremos verlo, pero la verdad vamos hacia eso y vamos muy rápido, no vamos tan despacito, porque el mundo se está reorganizando y nos va a condicionar cada vez más. Entonces, en la medida que no nos abramos espacio interno y no podamos tener una dirigencia representativa, porque todo se basa en eso, en tener una dirigencia representativa. No es que a la Argentina le falta calidad profesional y técnica para llevar adelante un gobierno, le sobra. No es que le falta, pero no está en el gobierno. Está fuera del gobierno, está en las instituciones intermedias, está en el empresariado, está en algunos niveles. Hay gente muy, muy bien capacitada que entiende el mundo y que puede colaborar con
con un proceso político. Inclusive creo yo que los partidos políticos que surjan o los que existen, en todo caso que se renueven, pueden revitalizar sus comisiones técnicas y tener una cantidad de gente profesional ayudando a definir las políticas, a establecer eso que hace Brasil con Itamaraty, nosotros lo tenemos que hacer en algún lado. Y no lo podemos hacer en un cenáculo de 50 o 100 profesionales, aunque sean todos brillantes. No lo podemos hacer porque la sociedad tiene que estar imbuida de esto. El otro día leí un artículo muy interesante escrito por un petrolero que pedía, para vitalizar o revitalizar o impulsar Vaca Muerta, un acuerdo entre las empresas petroleras, los sindicatos y el Estado, ¿no? Y yo me quedé pensando que lo que él pedía era muy poco probable que ocurriese, por el hecho de que las tres cosas eran tres actores internos del mismo sector. Entonces, ¿cómo vas a revitalizar o impulsar todo este proyecto solo con los tres actores que tienen intereses incluso hasta divergentes? Porque si vos mirás el Estado, es el Estado Nacional, que lo que quiere es que le entren dólares por la exportación. El Estado provincial, que lo que quiere es que le paguen regalías. Los trabajadores, que lo que quieren es mejorar sus ingresos y tener más seguro un nivel de vida. Y las empresas petroleras, que quieren ganar más y rápido y llevarse la plata afuera. Cuando vos mirás esas tres cosas no se pueden juntar en una mesa y decir, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizarnos entre nosotros para llevar adelante el proyecto? Es imposible casi, porque tienen intereses tan disímiles y enfrentamientos tan profundos y objetivos diferentes. Entonces, esto funciona cuando una sociedad en su conjunto lo toma como un objetivo nacional y lo pone en un contexto de objetivo nacional. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió en algún momento, mal que nos pese, porque fue una cosa muy dispar y con muchas falencias y muy, muy dependizante, con la generación del 80, el Argentina granero del mundo, que era en realidad únicamente granero de Inglaterra, pero fue un sistema que le permitió al país avanzar, progresar, modernizarse, con muchas injusticias en el medio, pero lo hizo. Independientemente de esa fase que permitió poner un peldaño, después vinieron otros cambios. Entonces después vino Mosconi, vino el peronismo, vino a poner un poco el equilibrio y a darle un sustento industrial, o sea, le dio lo que no tuvo inicialmente, que era la visión de la industrialización. Entonces, cuando llegamos a ser una potencia medianamente industrializada, porque llegamos a ser una potencia medianamente industrializada, ¿no? Los intereses internos vinieron a frenar eso para favorecer a los extranjeros. ¿Por qué? Porque pagaban para eso. Había toda una acción de inteligencia y de maniobras para lograr ese objetivo y lo lograron. Así llegamos a la historia de hoy, para hacerla corta. Es decir, llegamos a la historia de hoy. Entonces el problema sigue siendo interno. Es decir, nosotros tenemos los elementos, tenemos las posibilidades y las están destruyendo. O sea, en esta fase, en los últimos 2 años, han atacado todas las bases que representan la posibilidad autonómica de la Argentina. Y la posibilidad autonómica de la Argentina es la posibilidad de poder ingresar a este multilateralismo activo que están haciendo muchos países. Y no lo estoy viendo con claridad solucionando este tema, porque han destruido la educación, el CONICET, han tratado de frenar a la Comisión de Energía Atómica, de financiarla por completo. La mayoría de los proyectos de infraestructura están todos paralizados. O sea, uno mira esto, el país no tiene herramientas. ¿Sí? Es evidente que están pensando que un día esto va a cambiar y que entonces hay que quitarle al país todas las herramientas que tenga. Y eso es lo que a esto se está dedicando Milei, a sacarle toda la plata que pueda para pagar parte de la deuda y dejarnos con una cantidad de contratos para discutir en el CIADI durante 100 años y a quitarle las herramientas de autonomía necesarias para superar esta instancia. Entonces nosotros necesitamos recuperar las herramientas, no así el modelo antiguo, porque el modelo antiguo no va a caminar y a ellos les encantaría que hiciéramos ese error, pues sería un error. Nosotros tenemos que dar un salto adelante. Y esto es muy complejo, pero no imposible. Y Carlos, esto lo podemos hacer. Eso sí, por la parte, obviamente, si hay voluntad y hay ganas y hay sentido común y empujan todo el carro para adelante, estoy seguro que, bueno, tiene que ocurrir una circunstancia particular para que eso se dé.
¿no es cierto? En el contexto en el que estamos no pareciera como que eso es posible. Sumado a eso, los conflictos que suman al argentino, porque claro, los impedimentos son diarios, ¿no? De que si hacemos esto, entonces va a aumentar la inflación, y entonces si bajamos la inflación, entonces afecta al bolsillo, y nos tienen idiotizados con ese tema cuando en realidad se está desarmando todo el resto. Sumado a eso, nosotros tenemos el riesgo, bien dijiste vos, ¿no? Territorial, que por falta de fuerzas armadas, de política exterior, etcétera, hay riesgos territoriales muy grandes. Cuando en una época se hablaba deuda por territorio, ¿no es cierto? Era un tema que estaba ahí latente, podía existir, pero bueno, era una cuestión muy lejana. Ahora lo estamos viendo cada vez más, no por la deuda, sino porque frente al conflicto, frente a la falta de defensa, frente a la abrumadora cantidad de problemas, pareciera como que las cosas van tomando un ritmo en el cual Tierra del Fuego corre el riesgo de ya no pertenecer a la Argentina, ¿no? Hay, inclusive creo que han nombrado un especialista en Derecho Internacional, que reside en Suiza, se llama Marcelo Cohen, ¿no? Que es el que va a intervenir ahí como negociador sobre la soberanía en Malvinas. Hay inclusive publicidades que invitan al turismo argentino a ir a Malvinas, ¿no? Como turistas, por supuesto, ¿no? Después el riesgo de todo lo que es estas plataformas petroleras que bien están explotando el sur, más las pesqueras, más la base militar que puede obstaculizar la posibilidad de nosotros tener contacto con la Antártida, ¿no es cierto? Son múltiples la cantidad de problemas frente a unas Fuerzas Armadas que tampoco existen, que parecen Boy Scouts, ¿no es cierto? Porque no tienen autonomía, ni mucho menos. Entonces, son demasiados problemas creados en una circunstancia que nos va a dejar, ¿no es cierto?, totalmente congelados, ¿no? No sé cómo poder verlo en este aspecto, ¿no? Pero bueno, son múltiples. Bueno, pero todo eso está basado en un solo punto, es que nosotros no tenemos la vocación de autonomía que teníamos antes. Es decir, si nosotros hubiésemos tenido la mínima vocación de autonomía, evidentemente esto no hubiera pasado. Y todo tiene que ver con un hecho que es el final de la dictadura militar. Cuando se termina con la guerra de Malvinas, perdida, y se hacen los acuerdos de Madrid, a nosotros se nos va limitando no solo el aspecto de la defensa, sino también el aspecto de la industria argentina, del desarrollo industrial. Yo quiero que la gente conozca que el papel, para dar un ejemplo similar, que el papel del general MacArthur en Japón, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y la rendición de Japón, no fue mirar solamente el daño que causaron y la contaminación radiológica que quedó por muchas décadas después. El objetivo principal era el desmantelar la industria japonesa. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo fue desmantelar la industria alemana, en principio. Después fue recrearla por una razón de competencia contra la Unión Soviética. Lo mismo después fue permitirle a Japón hacer ciertos desarrollos que los japoneses, que tenían ese espíritu nacional que a nosotros nos falta, pese a la derrota tremenda de 2 bombas atómicas, volvieron a resurgir como una potencia importantísima en todo el Asia. Es decir, el problema nuestro es que la guerra de Malvinas y los arreglos que se hicieron a nombre de la democracia argentina, porque estos arreglos no se hicieron en la dictadura, se hicieron en la democracia, falsearon la democracia porque le quitaron el sustento nacional. Es decir, no puede haber una política de un Estado que no tenga contenido nacional. La nuestra sí fue una política de Estado sin contenido nacional. Y así fuimos desarmando todo lo nacional dentro del Estado y todo lo nacional dentro de las estructuras del país. Entonces, ya la estructura de las provincias está desmantelada.
la estructura tecnológica y lo que unía al Estado. Además, se hizo la Constitución del 94 para que los recursos naturales ya no pertenecieran más a la nación, sino a las provincias. Es decir, eso es un desmantelamiento. Antes que eso se hizo la provincialización de la educación y de la seguridad. Antes la seguridad y la educación eran, lo mismo que la salud, eran cosas nacionales. Es decir, toda la nación tenía eso en sus manos y lo manejaba a discreción. En su momento, todo lo que era nacional, desde el punto de vista económico, yo no estoy hablando de intervencionismo, ni qué sé yo, que no vengan con esas estupideces, porque no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que todo lo que era nacional representaba fácilmente el 50% del Producto Bruto Interno argentino. Hoy la nación, ¿qué es en ese sentido? Está totalmente desdibujado lo que debería ser la nación. Pero esa nación que se desmanteló es la nación de nuestra historia, no es la nación hipotética de los libros de Rothbard, Murray o Conan, si es que Conan pueda ladrar un idioma. Esto es una cosa distinta, esto desmantela nuestras raíces. Como desmantela nuestras raíces, todo lo que surge por encima de todo eso pierde un poco la orientación y el sentido de las cosas. Entonces da lo mismo que un argentino agarre un avión y se vaya por Ezeiza, como dice la película esta que están dando en estos días, que yo no la vi, te soy sincero, no la vi. Me parece que regodearse de ciertas cosas que no forman parte esencial de la cultura, sino todo lo contrario, porque todos los países tienen una anticultura. Siempre hay un segmento que va en contra de eso. Y eso es minoritario, siempre en la mayoría de los países. Cuando eso se vuelve mayoritario, se pierde la raíz. Y nosotros hemos perdido la raíz en el momento mismo de los acuerdos de Madrid. Carlos, esto es así. Sí. Para ir concluyendo, medio que se nos fue el tiempo. Obviamente la gente está mirando las elecciones pensando de que, bueno, si La Libertad Avanza tiene más diputados y entonces va a poder sancionar las leyes que les quieren prohibir y todas y después está la oposición que dice vamos a tirarle, como bien dijiste, 60.000 pesos a los ¿no es cierto?, a los jubilados, que no es nada, que no puede vivir tampoco, ni tampoco el tema de la provincia, ni tampoco el tema de los discapacitados, ni tampoco todos los dramas que está viviendo la Argentina. Entonces, va a haber elecciones igual, la gente va a ver. Aunque haya una gran mayoría, como ya ocurrió en la mayoría de las elecciones, el gobierno sigue tomando esas cifras como si fuera, ¿no es cierto?, ¿no? Sigue tomando todo el padrón, y de todo el padrón dice, bueno, esto son el 29%, el 34%, el 73%, es decir, hay una gran mentira también, pero que no se puede ver, pero los medios la repican, nos dicen, che, mirá, faltó el 50% de los votantes, supongamos que ahora falte el 80%, no tienen legitimidad, pero lo van a seguir tomando y esos porcentuales van a seguir metiendo sus legisladores y harán lo que siguen haciendo. Es decir, acá no tiene un parate. Pero como una reflexión final me gustaría que digas algo al respecto, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que ellos pueden tomar lo que quieran. Pueden tomar cicuta también. No es el caso. Porque en el fondo, cuando no tenés legitimidad, no tenés autoridad. Y cuando no tenés autoridad, viene la desobediencia. Entonces, lo que va a venir es eso. Y la desobediencia no es una desobediencia solamente fiscal, de no pagar los impuestos, o no pagar las tarifas. La gente no lo va a poder pagar, es otro tema diferente, ¿no? Pero no es esa desobediencia. La desobediencia principal, por ejemplo, es que se pasa toda la economía en negro, no deja de correr un montón de cosas. O sea, no hay estabilidad posible de un poder político que no tenga legitimidad mínima. Entonces, el problema que van a tener en esta elección es que todo el mundo va a ver eso, inclusive sus amos. Es decir, ¿qué haces con un perro sin dientes? ¿Va a morder a quién? ¿Y qué daño le va a causar? ¿Para qué querés un perro guardián que no tiene dientes?
Eso es lo que se va a preguntar el mundo financiero, los poderes dominantes, Estados Unidos, sus aliados, todo para decir, esto no tiene dientes. ¿Qué es lo que le va a pasar a Milei? Que ya tiene un juicio por el caso Libra, donde están pidiendo al más alto nivel de la justicia norteamericana, donde el mismo Trump no tiene capacidad de defenderse él mismo, le está pidiendo ahora que vea si se cometió un crimen o no, una estafa o no, atento a que ya había cometido otras dos, dicen esto. Entonces, muchas cosas están pasando. O sea, y eso tiene que ver con la legitimidad. No le hubiera pasado nunca si fuera un presidente legítimo y todo eso, no le hubiera pasado nunca. Eso es indudable. El problema nuestro de la legitimidad, sin un proyecto que nos lleve a nosotros al desarrollo y nos planifique nuestro modo de vida, certifique nuestros nichos en el mundo, nos convierta en aliados de quienes tenemos que ser aliados, que son los países como nosotros. No podemos ser aliados, es decir, nosotros nos hemos quedado muy atrás en estos años, nos han retrotraído en la historia. Lo único que nos le falta hacer ahora es anular la ley Sáenz Peña y que la libreta voten sola. Es decir, estamos en una situación de retroceso, no solamente político, también cultural. Estamos en un retroceso desde el punto de vista sanitario. Es decir, hay muchas cosas que en la Argentina están causando tremendos daños. Entonces, en la medida que la gente se dé cuenta, no es solamente la resistencia pasiva de no ir a votar. Después va a venir una resistencia activa de rechazar las medidas de gobierno, de rechazar al gobierno, de rechazar toda autoridad que no sea legítima. Eso es muy importante que ocurra. Y no tiene nada que ver con la conspiración ni con nada. La conspiración ha sido creada desde arriba por quienes son ilegítimos. O sea, es una conspiración exitosa la que estamos presenciando. Una conspiración anti-argentina. Es decir, si no tiene explicación todos estos misterios y ver un presidente rodeado de 4 tipos del JP Morgan. Si eso no es una conspiración, que me expliquen los conspiranoicos qué es una conspiración. Es decir, esta es la toma de un país ocupado por distintos poderes, porque ojo, no es un solo grupo, no es el JP Morgan solo, está la gente, está lo de BlackRock, están un montón de otros intereses de distintos países, está lo de Mecorot, hay muchas manos en el plato de ensalada, pero todo eso es producto de la entrega abierta a intereses extranjeros sin tener una mínima noción de lo que es la autonomía, que fue una de las cosas que más nos caracterizó en el pasado. O sea, destruyendo a la persona, que es el ciudadano, que es el argentino tipo, a través de quitarle la salud, quitarle la educación, generar una cultura que no es propia, tratar de desviarlo de sus sentimientos y de sus objetivos. Entonces, haciendo eso, durante mucho tiempo se ha logrado una confusión. Pero no es una gran confusión, porque casi la mitad está rechazando esto. Sí, totalmente. Y no tienen una mayoría clarísima como podía ser. Está muy lejos de ser así. O sea, hoy la famosa frase de que con la democracia se come, se educa, qué sé yo, no te la cree nadie. Es que ya no existe. Porque la democracia demostró que no es así. Y además hay otro problema mundial. Y es que existiendo China, que tiene un modelo de desarrollo muy exitoso, que no es democrático, se plantea la duda de si ese método que no es democrático sirve para el desarrollo. Entonces hay mucha gente que se cuestiona la democracia. Yo no cuestiono la democracia como sistema. Cuestiono esta democracia desviada, perversa, retorcida, transformada en una cleptocracia. Son dos cosas distintas. Esto ya no es una democracia. De lejos que no. De última es una plutocracia, pero más bien una cleptocracia, donde todos toman al Estado como un botín, cada uno se lleva un pedazo o lo vende y se lleva la plata, que es lo que hacen unos o lo que hacen otros, es decir, y finalmente lo destruyen. Destruyen, en realidad, el Estado está destruyendo la nación. Eso es lo que han conseguido desde el aparato político. Sí, totalmente. Es para reflexionar. Carlos, te agradezco muchísimo, gracias por esta oportunidad de volver a conversar contigo y bueno, hacer todos estos análisis y reflexiones que son tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, y a todos los que nos escuchan. Gracias. Un abrazo grande.
A todos ustedes, qué interesante, ¿no? Todo lo que planteó, porque la verdad que es increíble, ¿no? Esto me retrotrae a una época, ¿no? ¿Se acuerdan del 71, 72? Cuando viene el general Perón a la Argentina, vuelve entre los planes que hablaban, quinquenales en su momento, y que estos eran planes trienales, planteaba que lo primero que había que recuperar era el hombre argentino, ¿no? El hombre argentino. ¿Por qué? Porque se había desfasado, ¿no es cierto?, en tantos años, 18 años de exilio y bueno, tantas cosas que se le metían en la cabeza a los argentinos, que entonces había primero que recuperar el hombre para después recuperar todo. De hecho, plantea la cuarta bandera del, ¿no es cierto?, del nacionalismo cultural, nacionalismo, entenderlo como tal. Pasaron también, ¿cuántos años, no? Casi 50 años de la muerte de Perón. Y estamos ahora con una situación mucho peor, ¿no? Hablamos de cleptocracia, hablamos, ¿no es cierto?, de que esto es un botín, hablamos de la entrega, de que no hay políticas de Estado, que se vende el patrimonio, que se arreglan los recursos, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando, de que está el problema nacional, que es la mediocridad de nuestros políticos, más la política internacional que tiene los dientes afilados para venir y comerse todo lo que hay acá, donde estamos dependientes de Estados Unidos, pero también estamos dependientes de otros países, pero entonces hay que liquidar el patrimonio nacional y entonces así vamos a salir adelante y vamos a poder pagar menos intereses, ¿no? O por lo menos, qué sé yo, comprar la carne más barata, ¿no? ¿Hasta qué punto no se entrega todo? Como se decía en una época, que la víscera más sensible era la del bolsillo y la gente es capaz de entregar todo con tal de que le bajen un poco los impuestos, o, ¿no es cierto?, el costo de vida o la inflación. ¿No es cierto? Pero ¿cómo se pierde tanta otra cosa, no? Esa también es falta de responsabilidad de todos los argentinos, haber permitido que este mundo llegue al hoy, ¿no? A como estamos hoy, ¿no? Que ya no es un tema de que partido peronista y que hicieron kirchnerista, fueron todos, todo fue un paquete que se hizo a lo que llegamos hoy, ¿no? A un 50% de pobreza, aunque no mientan y digan que no, que bajó la pobreza 10 millones, no sé, ¿qué tienen? 5 pesos por encima del básico normal, entonces ya no son pobres. En fin, todo eso que también habría que volverlo a pensar, pero hay que recuperar obviamente el hombre argentino. Y cuando se recupere ese hombre argentino, si es que se logra recuperar en algún momento, seguramente no existirá esta cleptocracia, porque antes nos hubiéramos pasado todos a degüello, que es muy probable, ¿no? ¿No es cierto? Llegó un punto donde el límite, que fueron corriéndolo y que ahora estamos acorralados contra la pared, es un límite en el cual nosotros tenemos que zafar de ese límite y poner nosotros el límite. Pero para poner el límite uno tiene conocimiento, tiene que haber organización, tiene que haber voluntad, tiene que haber coraje, ¿no? Y la elección no es un tema que lo va a resolver, a ver a quién elegimos, porque está hecho a propósito para que en esta cadena de estos 40 y tantos, 50 años que venimos de democracia, todos han cumplido parte de la cadena para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Entonces, ¿la democracia lo va a salvar? Votar, que Milei tenga mayoría en el Congreso, cuando son ladrones, son tan ladrones como los que se fueron, como los que estuvieron antes, ¿no es cierto? Es un tema de cleptocracia, como dice Carlos Saga, ¿no? Y de traición permanente, no pasa por ahí. Entonces, tal vez ilegitimando las elecciones y que nadie vaya a votar, probablemente haga la ilegitimidad del gobierno de tomar decisiones y seguramente, aunque al poder mundial le importa tres pitos, porque basta que alguien decida algo acá, si no lo van a decir ellos, lo van a decidir ellos, seguramente les costará un poquitito a tomar ciertas ventajas. Entonces habría que pensar de verdad todo esto, ¿no? Porque estamos en tiempos muy difíciles, yo lo veo cada vez más negro el futuro, no solo de este gobierno, de todo en general, la política nacional, ¿no? El país, y también una confusión, y también el hombre argentino perdido, que ese es el hombre que hay que recuperar, y que a través de nuestros programas tratamos de también fortalecerlo, entender que hay un problema y que el problema es grave, pero también que hagamos algo al respecto, ¿no? Para que esto no quede ahí en aguas de borrasca, sino que podamos salir adelante. Votando
se ve que no es la solución, aunque todos digan, bueno, es el derecho democrático, lo voto a este, no, ahora le saco el voto, se lo voy a dar a otro, seguimos en la misma, porque son dos, Coca o Pepsi, son dos puestos por el mismo sistema. Entonces, ¿es el sistema que conocemos? Sí. Tal vez deberíamos volver a la época romana, ¿no? Donde los romanos, después de la democracia, ponían un dictador. Y el dictador armaba y ordenaba todo. Y después se volvía a la democracia. Tal vez una dictadura, de verdad, no una dicta blanda que hemos tenido, ni tampoco cipayos, ¿no? Sino una verdadera dictadura nacional. Tal vez habrá menos diálogo y todos empujaremos el carro detrás de uno y tal vez recuperar, como se decía, el hombre argentino. Dios quiere que así sea. Tenemos que pensarlo de verdad. Nos espera en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero.